Buenas chavales, ¿qué tal estáis? Voy a estar explicando cómo hice este sample estilo Sonder, Brent Faiyaz. Voy a explicar un poquito el procesamiento de cada sonido y voy a dar un par de tips de teoría musical para hacer este tipo de samples. Empecé con estos acordes de guitarra súper básicos donde utilicé el Ampel Guitar, ¿vale? Que os recomiendo mucho que si vais a hacer este tipo de samples os pilléis los plugins estos de Ampel Guitar. Yo en este caso utilicé el preset de Shape of My Heart, aunque la mayoría de veces suelo utilizar los que vienen por default. Y vale, para hacer estos acordes lo único que hice fue desde la propia root note, que es G Sharp, conté 7 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, ya tenemos la séptima, que es D Sharp, y 3 notas, 1, 2, 3, y tenemos la tercera, que es B. Súper sencillo. Para el segundo acorde copié el mismo acorde, lo único que bajé la D Sharp una octava y añadí esta nota como nota de paso para el siguiente acorde. Y para estos dos últimos acordes es el primer acorde bajando 5 semitonos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la A sharp la subí una octava. Súper sencillo, no tiene más. Y aquí también añadí otra notita de paso. De procesamiento lo único que tiene es un EQ cortando graves, por si acaso. Y un reverb con este preset. Le metí bastante decay porque quería que fuera una guitarra bastante ambient. Le hice un low cut, le abrí un poquito los altos, y el mix a la mitad y básicamente este es el preset. Luego continué con el bass, ¿vale? Con el bajo. Utilicé esta librería del Conta, que es el Rickenbacker, ¿vale? Que para mí es la mejor a nivel de bajo de guitarra. Y nada, súper sencillo. Seguí las mismas notas que los acordes, ¿vale? B, D sharp, B, D sharp, G sharp, súper sencillo. Aquí os recomiendo mucho que juguéis con este tipo de rolls, porque le dan como un toque también muy R&B, por decirlo así. Y nada, este es el bajo, no tiene más procesamiento, creo que no tiene ninguno. También una cosa que os recomiendo mucho es que vayáis jugando mucho con los patrones del bass, que no sea siempre el mismo, ¿vale? Que, por ejemplo, en la intro tenga uno, que en la parte del hook tenga otro diferente, etc. Yo en este caso no le añadí ninguno porque sentía que este era bastante simple, pero que rellenaba bastante, por lo cual me servía para todo el sample. Y una cosa que yo suelo hacer bastante, que lo iré enseñando en siguientes vídeos, es, por ejemplo, en la parte de la intro del puente, hacer un patrón de bass algo más complejo, añadiendo más notas, más rolls, etc. Y en la parte del hook o del verso, hacer un patrón de bass súper simple, quizás con 2, incluso 3 notas, muy pocas. Lo siguiente que añadí fue este pad, ¿vale? Del Analog Lab, el Code Reality, que no sé exactamente de qué librería es. Como veis, suena súper poco, quería que fuera una capa que estuviera más de fondo que tan presente. Y este pad tiene de procesamiento un Metaflangers de Waves, ¿vale? Que yo siempre suelo utilizar este preset. Lo único que suelo tocar de vez en cuando quizás es el mix, que lo podéis copiar si queréis. Le añadí un Effectrix para poner todo el pad en reversa. Simple. Un Valhalla Shimmer, que si no lo tenéis os lo recomiendo porque para este tipo de samples suele venir súper bien porque da un ambient increíble con este preset. Y por último un Valhalla Delay con el modo Reverse Pitch, el mix un poquito menos de la mitad y cada 4, para darle también un poquito más de ambient. Añadí esta Top Melody de guitarra con una guitarra eléctrica del Ampel Guitar con el preset Dream Come True. Y
nada, esta top melody, como veis, es súper sencilla. Es también seguir las notas de los acordes, añadiendo quizás algunas otras como notas de paso y tal. Y no tiene nada más. Yo os recomiendo mucho la utilización de este tipo de guitarras eléctricas que tienen como un golpe muy seco, por decirlo así. De procesamiento lo único que tiene es un Silver Spring, ¿vale? Aquí empecé a toquetear un poco las perillitas y tal para darle otro tipo de sonido. Y no tiene nada más. Añadí también otra guitarra más del Ampel Guitar. Que como podéis ver es un punteíto de guitarra como para darle transición, ¿vale? Aquí quise jugar con la velocity para que vaya como aumentando. Y de procesamiento lo que tiene es un Valhalla Shimmer, ¿vale? Ya os digo que lo recomiendo muchísimo. Con este preset creo que es el mismo que el anterior. Y este Valhalla Delay, que quería que se notara un poquito más, así que le puse el modo Iffy cada 2 golpes. Añadí también este piano del Contact, ¿vale? Que si no recuerdo más es el Gentleman. Sí, es el Gentleman, donde toqué un poquito el soft para darle un toquecito como eso, más suave. Y suena así. Como veis, igual, súper sencillo, seguir las notas de los acordes. Aquí quise complicar un poquito más y le añadí las 2 notas. Y no tiene nada, también una capa que suena bastante de fondo. Y nada, de procesamiento lo único que tiene es un phaser, ¿vale? Con este preset. Aquí toqueteo un poquito las perillitas y bajé un poquito el mix. Un autocroma, que creo recordar que este preset de Rivet Up tenía esta parte del pitch en más 17 o algo así, así que se lo puse el 0 para que estuviera dentro de tono. Y este Valhalla Delay con este preset también para darle bastante ambient. Y no tiene más. Añadí también estas texturas para darle ese toque de profundidad y de retro, por decirlo así, al sample. Y para terminar lo que añadí fue esta guitarra también del Ampel Guitar. Como veis es una guitarra también super ambient, da muchísima profundidad al sample. También utilicé el Ampel Guitar SC con el preset que viene por default. Y nada, aquí esto es prácticamente las root notes de los acordes y añadir algún roll y tal. Y de procesamiento lo que tiene es un Valhalla Shimmer también, ¿vale? Como veis es un shimmer más agresivo. Quería que sonara mucho más ambient. Lo de siempre, un low cut, un high cut abierto. Y añadí otro Valhalla Delay con este preset para darle como un poquito de desvanecimiento a la guitarra también. Aquí ya dejé de añadir cosas y fui jugando con los propios elementos que ya tenía. La guitarra ambient la puse en la intro en reversa, que suena espectacular, ¿vale? O sea, quedaba increíble aquí en la intro. Y aquí es la misma guitarra en reversa, pero bajada una octava. Sentía que le daba un pequeño cambio aquí al puente y quedaba bien. Y por último lo que os quería enseñar era lo que tengo en el master y en todo el sample, ¿vale? Que como veis yo tengo todos los canales de la mixer ruteados a un solo canal, excepto el bass. Que esta template me la pasó Cloud Station, que os dejaré ahora su Instagram en pantalla, ¿vale? El Watt, un shout desde aquí. Y lo único que tiene el sample es un J37, ¿vale? Con este preset, el que utilizo prácticamente siempre. Y un Reels con este preset, y aquí ya estuve yo probando, toqueteando las perillitas y tal, y lo que me sonó bien pues lo dejé y listo. Y en el máster lo único que tengo es un imager para que la frecuencia de 150 hacia abajo estén en mono y no tiene nada más.
Y nada, chavales, hasta aquí el sample, espero que os haya molado el vídeo. El canal va a ir básicamente de esto, voy a estar explicando cómo hago yo mis samples, mis beats, etcétera, y enseñar siempre truquitos y tal. Y nada, la mayoría de veces, por no decir siempre, va a ser R&B, aunque si algún día sale algún beat, algún sample de otro estilo y me mola para el canal, pues lo subiré y listo. Dejadme en los comentarios ideas para próximos vídeos, aunque ya el siguiente lo tengo la idea más o menos planeada. Y nada, un besazo, señores.